bendiga, hermanos. Como ustedes saben, en las últimas semanas hemos estado estudiando la temática a la que nosotros titulamos la Gran Resolución. Esta temática la basamos en la declaración extraordinaria que hizo Ruth. Si usted no ha tenido la oportunidad de ver estos videos de los estudios o escuchar el audio de dichos estudios, pues le invitamos a que lo haga. Puede visitar el canal de YouTube de la Iglesia Centro Familiar Vida Nueva, o bien puede visitar también la plataforma en SoundCloud y ahí están los audios de los estudios. Si usted los escucha o los mira, podrá tener un contexto más amplio de lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque el día de hoy vamos a dar por concluida esta serie y lo vamos a hacer con el tema la marca de una conversión auténtica. Después de haber estudiado las primeras dos frases de la declaración de Ruth, hoy llegamos al clímax de dicha declaración. Y llegamos al clímax con la frase más fuerte y que nos muestra la marca o la evidencia que no deja dudas de que una persona se ha convertido realmente a Dios. La frase que nos tomará el estudio del día de hoy está en la última parte del versículo 16 del capítulo 1 de Ruth, que dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo quisiera que usáramos como versículos de apoyo 1 de Juan, capítulo 4, 7 y 8, porque en esos versículos entenderemos la marca y entenderemos por qué hizo la declaración Ruth. Versículo 7 dice: amados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. A mí me parece que en esta parte del versículo encontramos la marca, la evidencia, como decía, que no deja dudas de que una persona realmente se ha convertido a Dios, que realmente conoce a Dios. Esta marca o esta evidencia es el amor. Sigue diciendo el versículo: todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquí a mí me parece encontrar la razón del por qué Ruth hace tan extraordinaria declaración. Porque ya había conocido a Dios. Dios de alguna forma se reveló a la vida de Ruth. Dios de alguna forma se dio a conocer al espíritu de Ruth. Y cuando Ruth, por revelación de Dios, conoce el amor de Dios, entonces es capaz de hacer esta declaración tan extraordinaria. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Porque note que la primera parte, la marca de una conversión auténtica es el amor. ¿El amor entre quién? Entre unos a otros. Y Ruth dice: tu pueblo será mi pueblo. Ruth está dispuesta a amar a los israelitas. Y después dice: y tu Dios será mi Dios. Y aquí encontramos que Ruth ya conocía a Dios antes de hacer tan extraordinaria declaración. Hoy vamos a entender cómo es que Ruth expresa el amor de Dios en su vida. Cuando Ruth hace la declaración: tu pueblo será mi pueblo, creo que está haciendo una declaración de compromiso de amar al pueblo de Noemí. Esto no se daría por naturaleza, esto no es algo que se fuera a dar naturalmente, porque estos dos pueblos ya habían tenido sus desencuentros. Y más adelante en los libros de la Biblia, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, los encontramos sumergidos totalmente en guerra entre ellos mismos. Pero cuando Dios traía al pueblo de Israel por el desierto, era necesario que pasara por el territorio de Moab. Y el rey de aquel entonces se los prohibió y los hizo rodear. Entonces, es normal que pensemos que entre estas dos naciones había resentimientos, había rencores, había diferencias, por lo que no le iba a resultar tan fácil a Ruth amar a Israel y tal vez le resultaría menos fácil que ellos le amaran a ella. Sin embargo, Ruth se muestra resuelta
a olvidarse de todo resentimiento social, a olvidarse de su perspectiva moabita y a sumergirse en una unión en el pueblo de Israel. Ruth está completamente resuelta a renunciar a todo sentimiento o comportamiento negativo que le impida la unión total y absoluta con el pueblo de Israel. Ella está dispuesta a hacer tres cosas que están implícitas en esta declaración. Primero, ella está dispuesta a amarlos. De su parte, ella quiere darles el amor que ha conocido de parte de Dios. Ella también debe de estar dispuesta a dejarse amar por ellos. Y también debe de estar dispuesta a defender este amor que van a hacer entre la nueva nación y Ruth. La declaración de Ruth es una declaración de compromiso. Y esta declaración no nace del corazón de cualquiera. Es necesario, según 1 Juan 4, 7 y 8, conocer a Dios para que haya el amor de Dios en nosotros y podamos amarnos unos a otros. Sin embargo, les decía que esto no se iba a dar de forma natural. Ruth debería de haber estado dispuesta a renunciar a esos sentimientos negativos. Y yo quiero hacer referencia a dos comportamientos, a dos actitudes que seguramente le hubieran sido muy difíciles de vencer, como seguramente nos son a nosotros hoy en día difíciles de vencer para poder amarnos unos a otros. Yo creo que Ruth tuvo que haber renunciado al resentimiento que provocaba en ella discriminación hacia los israelitas. La definición de esta palabra es todo el trato despectivo y perjudicial que se da a una persona por su raza, su sexo, su religión, su estatus social, su apariencia física o alguna diferencia. Ruth estuvo dispuesta a aceptar al pueblo de Noemí con todas sus virtudes, pero también con todos sus defectos. Ella no podía ni pensaba llegar a Israel, pretender hacerse uno de ellos y sentirse superior a ellos y sentirse diferente a ellos. No podía ella llegar a Israel con una mentalidad discriminatoria. No podía menospreciarlos porque entonces no iba a ser parte de ellos. Ella sería una más entre todos ellos y no debería de sentirse ni más, pero tampoco debería de sentirse menos que ellos. Ruth no podía llegar a Israel con estos resentimientos que provocaban en ella discriminación. Tenía que haber renunciado por completo a ellos. Y la segunda cosa que yo creo que Ruth tuvo que haber renunciado a esos sentimientos fueron a todos sus prejuicios o a todos sus complejos. La discriminación es una cosa, es algo que nace de ti. Los prejuicios pueden ser una reacción. Los complejos pueden ser una reacción que te impida unirte al pueblo de Israel. Los prejuicios a veces nos estorban para ser aceptados o sentirnos aceptados en gente que no es a la que estamos acostumbrados nosotros. Quiero contarles una experiencia particular. Hace cosa de 18 o 20 años, por primera vez, mi patrón de aquel entonces nos invitó a mí y a mi esposa a un concierto, pero no era cualquier concierto. Nosotros en el mundo, bueno, por lo menos yo en el mundo ya sabía lo que eran los conciertos, así es de que cuando él me invitó a un concierto fue lo primero que me vino a la mente y dije, no puedo ir porque soy cristiano. Sin embargo, él nos estaba invitando a otro tipo de concierto que me dijo, no creo que tenga ningún problema tu fe con el concierto al que yo te estoy invitando. Entonces ya le pregunté qué tipo de concierto era y era un concierto de orquesta. Un concierto de orquesta
con coro, algo que yo nunca en mi vida hubiera imaginado y realmente ni deseado haber estado en un concierto como tal. Por otro lado, a Rosy, mi esposa, le encantó la idea porque ella siempre había querido estar en algo así. Entonces fuimos al concierto. Le debo confesar, fue una experiencia única, pero muy agradable. Quedé impresionado con la orquesta, con las voces del coro. Fue algo realmente muy bonito. Pero al final del concierto, recuerdo que estaba rodeado de gente alta, güera, blanca, anglosajona, americana, como usted quiera decirles, y me sentía yo sumamente incómodo. Yo no me sentía a gusto. No es que yo los estuviera menospreciando a ellos, sino que yo tenía el problema de sentirme menospreciado por ellos. Aunque nadie me lo estaba demostrando. Todos me saludaban con una sonrisa, todos eran muy amables, nadie me había dado a mí pie para sentirme rechazado. Sin embargo, por alguna razón, ahora entiendo, por mis prejuicios, por mis complejos, yo no me sentía aceptado. Y esto nos pasa muchas veces a nosotros, cuando estamos fuera de la zona de confort con las personas con las que nos rodeamos, cuando estamos con gente con la que no conocemos. A muchos de nosotros nos sucede esto. Pues Ruth no podía permitir que ni sus prejuicios, ni sus complejos, ni sus estereotipos le impidieran sentirse parte de Israel. Ella estaba dispuesta a abandonar todas estas cosas, todos estos sentimientos, para que nada estorbara su nueva relación con el pueblo de Dios. Ella estaba haciendo una declaración de amarlos con compromiso fiel y verdadero. Ahora, nosotros, como Ruth, debemos estar en la misma resolución. Debemos tener la misma marca, la misma evidencia. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, si nosotros decimos que en nosotros está el Espíritu de Dios, debemos demostrarlo con la marca, con la evidencia que no deja lugar a dudas: el amor los unos por los otros. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, en la Nueva Versión Internacional, dice que hay personas que se sienten muy religiosas y que tienen apariencia de amorosas, pero que con sus hechos niegan la eficacia del amor. En nuestras versiones, en la Reina Valera 6095, dice que hay personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Esta palabra piedad es amor. Y es que hoy en día nosotros vemos vemos más de los que nosotros quisiéramos ver, personas con apariencia religiosa, con apariencia de amor, que incluso predican el amor, pero con sus acciones niegan la eficacia del amor. Nosotros debemos estar dispuestos, como Ruth, a rechazar todos estos pensamientos, todos estos sentimientos de discriminación, todos nuestros resentimientos, nuestros prejuicios que nos impiden amarnos unos a otros. En una de las clases que tomé en la universidad, aprendí precisamente cómo afectan nuestros prejuicios incluso a los maestros, a los docentes, a aquellos que están supuestos a enseñar sin discriminación, sin hacer diferencia de personas, cómo son ellos mismos afectados por sus prejuicios. Y me di cuenta que es muy difícil que una persona pueda enseñar a un grupo de personas sin que sus prejuicios le afecten. Puede tener prejuicios hacia una persona en especial, puede tener prejuicios hacia un medio ambiente,
puede tener prejuicios hacia una circunstancia, pero siempre su personalidad, sus prejuicios, sus complejos, siempre afectan su forma de enseñar. Y mientras yo escuchaba a la profesora que nos enseñaba esto, me decía, esto no solamente sucede en la docencia, esto no solamente sucede en las escuelas con los maestros, esto sucede en las iglesias, con los pastores, con los líderes, que todavía son influenciados por sentimientos o por resentimientos, por prejuicios en el trato hacia las personas que vienen a la iglesia, que vienen al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, no debe de ser así. Nosotros no podemos hacer diferencia entre los hermanos. La evidencia, la marca de que realmente ha habido en nosotros una conversión auténtica es que los amemos los unos a los otros, sin hacer distinción de personas, sin hacer discriminación a nadie, sin permitir que nuestros prejuicios o nuestros complejos o nuestros estereotipos nos afecten en el trato hacia los demás. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Fíjese que nosotros tenemos como hermanos que habitar juntos, pero en armonía. Hoy, con lo que estamos viviendo, es muy evidente que no es lo mismo estar juntos que en armonía. Hoy todos estamos juntos en casa, pero no hay mucha armonía, porque debido al encierro, pues ha habido problemas entre los hermanos, entre los primos, entre los esposos, entre las suegras, entre las nueras, y ha habido problemas porque estamos juntos, pero no estamos en armonía. En la iglesia sucede exactamente lo mismo. Nosotros en Cristo debemos estar no solamente juntos en la congregación o en la casa, en este caso, sino que debemos estar en armonía. Y esta armonía es la que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 nos pide que velemos por ella. Efesios capítulo número 4, versículos 3 y 4, habla el apóstol Pablo y dice que debemos de guardar en el Espíritu la unidad en el cuerpo de Cristo. Nosotros debemos de velar por la unidad del cuerpo. Debemos de cuidar la unidad del cuerpo de Cristo. Y no podemos nosotros tratarnos con este tipo de sentimientos. Debemos estar dispuestos a aceptar a todos. Si entra un rico, lo recibimos con gusto. Pero si entra un pobre, lo recibimos con el mismo gusto. Debemos estar dispuestos a abrazar al que está bien vestido, como a abrazar al que está harapiento y maloliente. Debemos estar dispuestos a amar a todos, demostrar el amor de Dios a todos. Lastimosamente, hemos sido testigos, tanto ustedes como yo, de todo lo contrario dentro de nuestras congregaciones. Yo he sido testigo de poner gente especialmente en las puertas de algunas iglesias para evitar que los homeless entren a la iglesia. Tendrán sus razones, pero a mí no me parece que sea la forma de expresar el amor de Dios. Esto debe cambiar. La discriminación, los prejuicios, todos los complejos que traigamos en nuestra vida pasada, tenemos que dejarlos a los pies de la cruz de Cristo para que podamos nosotros hablar de una verdadera unidad. Romanos 15 habla y dice que nosotros debemos de soportar a los débiles. Debemos de amar a los que son fuertes en la fe y debemos de amar a los que son débiles en la fe. Debemos de sobrellevarnos unos a otros. Esta actitud, esta forma de actuar, es una forma de actuar carnal, es una forma de actuar pecaminosa y no debe de estar en nosotros. Hace mucho daño a la iglesia, hace mucho daño a la congregación, hace mucho daño al cuerpo de Cristo este tipo de actitud. Nosotros debemos, como Ruth, estar resueltos que una vez que hemos sido salvos por la sangre de Cristo, amarnos los unos a los otros de forma incondicional. Debemos de estar dispuestos a hacer un compromiso
de amarnos unos a otros, no porque seamos perfectos o no porque sea fácil amar, sino porque tenemos el amor de Dios. Y así como Dios nos ha amado, debemos amarnos los unos a los otros. Cuando Ruth dice que el Dios de Noemí será su Dios, está haciendo una declaración de compromiso de amar al Dios de Israel. Posiblemente esta haya sido una de las razones por las que no quiso regresar a su casa. Porque si ella hubiera regresado a su casa diciendo, creo en el Dios de Israel, seguramente le hubiera costado la vida. Creo que esta no fue la única, pero es una de las razones por las que Noemí decide ir a la nación de Israel. Sé que muchos de ustedes han tenido que enfrentarse al desencanto, a la ira de sus familias porque han recibido a Cristo, porque los han tachado de traidores, de abandonar lo que sus padres les enseñaron. Pero no teman, hermanos, ni se sientan amedrentados. Ustedes, como Ruth, tomaron la mejor decisión: abandonar el pecado, la idolatría, por encontrarse con Dios. Yo veo en Ruth, en su disposición, en su resolución de abandonar todo por ganar una relación con Dios, por conocer a Dios. Yo veo en Ruth el personaje de la parábola de la perla preciosa. El Señor Jesucristo mencionó una parábola y dijo que el reino de los cielos era como un hombre que encontró una perla preciosa y que fue y vendió todo lo que tenía para comprar la perla, para quedarse con la perla. Y eso habla del compromiso, habla de la disposición de entrar al reino de Dios a pesar de abandonar la vida antigua. Y eso precisamente veo yo en Ruth. Yo veo en Ruth que ella encontró la perla preciosa en el Dios de Israel y que estuvo dispuesta a abandonar todo lo que antes había tenido, todo lo que antes había conocido, por quedarse con Dios. No le importó absolutamente nada. Ella valoró a Dios por sobre todas las cosas. Yo veo que Ruth tiene esta actitud maravillosa que debemos de tener todos nosotros, de abandonarlo todo por ganar a nuestro Dios. Yo creo que la conversión de Ruth al Dios de Israel es clara por 3 razones. Primero, porque decide no ir detrás de sus dioses. Es decir, abandona por completo la religión. Abandona por completo los ídolos. Ella reconoce que todos los ídolos, que todos los dioses de Moab no eran dignos de compararse al Dios de Israel. Ella reconoce que Dios es real y que todos los ídolos son inexistentes, que son solamente palos o piedras, obra de mano de hombre, pero el Dios de Israel, ella reconoce su realidad, su grandeza y opta por seguir al Dios de Israel. Creo que ella muestra una conversión auténtica porque invoca el nombre de Dios en un juramento. En los siguientes pasajes de Ruth, capítulo 1, le dice, y así me haga Jehová y aún me añada, si no la muerte es lo único que nos separa a ti y a mí, le dice a Noemí. Y usa el nombre de Dios en un juramento. ¿Qué significa esto? En aquella parte del mundo, en estos tiempos, se solía hacer los juramentos por lo más grande que hubiera en sus vidas. Así encontramos que cuando Dios quiere hacer un juramento, jura por sí mismo, porque no hay nada más grande que Él. Pero encontramos otros personajes que juran por sus dioses. Encontramos, por ejemplo, a Goliat maldiciendo a David por sus dioses. Encontramos a Jezabel diciéndole a Elías, así me hagan y me añadan los dioses y mañana no eres como uno de los sacerdotes que tú mataste, porque la gente solía jurar en nombre de aquel que era lo máximo, lo más grande. Cuando Ruth usa el nombre de Jehová en su juramento,
está reconociendo que no hay nadie sobre él, que es lo más grande y que es lo máximo en la vida. Entonces, si Ruth es capaz de abandonar sus dioses y de jurar por el nombre de Jehová, habla de que ha habido una verdadera conversión en su vida. Y por último, creo que Ruth muestra una verdadera conversión en su vida porque practica la ley de Dios. Vemos a Ruth habitando ya en el pueblo de Israel, practicando la ley de Dios. ¿Usted se imagina a Ruth permitiendo que sus prejuicios o sus complejos le estorbaran para ser redimida? Y decir, ¿y qué si no le gusto a vos? ¿Y qué si cree que soy muy orejona? ¿Y qué tal si él llega a pensar que soy muy bajita? ¿Y si no le gustan las morenas como yo? Ella dejó todos sus complejos y se puso a la orden de Dios. Se puso a practicar la palabra de Dios. Entonces, esto es evidencia de que la conversión de Ruth es una conversión auténtica. A mí me parece algo extraordinario. A mí me parece que Ruth entendió lo que muy pocos entendieron en todo el Antiguo Testamento. A mí me parece que de alguna forma, en algún momento, Dios decidió revelarle a Ruth lo que el Señor Jesucristo habló en Mateo capítulo 22, versículos 33 al 40. Si tiene la oportunidad de abrir su Biblia, ábrala por favor en Mateo capítulo 22 y vamos a leer del versículo número 34 al versículo 40. Dice de esta forma: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Note aquí que le están tratando de tentar, preguntándole por el más grande de los mandamientos. Y Jesús les dice que el más grande de los mandamientos es amar a Dios. Pero le preguntaron por el más grande. Pero Jesús va más allá y les dice lo siguiente: Este es el primero y grande mandamiento, pero el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego viene esta declaración que al parecer no muchos fueron los afortunados de entender, no solamente en el Antiguo, sino aún en el Nuevo Testamento. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Creo que de alguna forma el Espíritu de Dios le reveló esta verdad a Ruth. Y Ruth lo expresó de esta forma: tu pueblo será mi pueblo. Es decir, me comprometo a amar a tu pueblo como a mí misma. Me comprometo a amar a mi semejante. De alguna forma, Ruth entendió que a Dios se le agradaba amando a su semejante y amándolo a él. Por eso dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella de alguna forma dentro de sí, tal vez no comprendiéndola con las palabras que el Señor Jesucristo pronunció, pero sí entendió que todo el deseo de Dios se resumía en amar a su pueblo y amarlo a Él mismo. Extraordinario, ¿no le parece? Que alguien del Antiguo Testamento haya entendido lo que el Señor Jesucristo explicó,
que amar al pueblo y amar a Dios era cumplir con toda la ley, era cumplir con toda la voluntad de Dios. Quiero decirle algo más. A mí no me parece que forzáramos el texto bíblico, aunque comprendo que hubiera alguien entre ustedes que lo pensara. A mí no me parece que forzáramos el texto bíblico si decimos que en Ruth se manifestó el fruto del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor. Amor manifestado de 9 formas. Amor manifestado en 3 formas hacia Dios. Amor manifestado en 3 formas hacia los hombres. Y amor manifestado en 3 formas en el carácter de uno mismo. Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Sé que muchos de ustedes lo saben de memoria, pero para que no tengamos ninguna confusión, lo vamos a leer. Capítulo 5 de Gálatas, versículos 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Ahora note que las primeras 3 evidencias o manifestaciones del amor tienen que ver en relación a Dios. Amor. Primera de Juan lo dice claro que nadie puede tener amor si no conoce a Dios. Gozo. Nadie puede experimentar el gozo de la salvación si no es conocido por Dios. Paz. Nadie puede tener la paz para con Dios si no ha sido reconciliado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las 3 manifestaciones del fruto del amor en su relación con Dios. Las próximas 3 manifestaciones del amor tienen que ver con la forma de tratar a las personas. Paciencia, benignidad y bondad. Esas son 3 virtudes que sin duda alguna Ruth tuvo que haber tenido en su vida para estar dispuesta a hacer ese compromiso de amar a Israel y ser paciente con ellos, ser benigna con ellos y ser bondadosa con ellos. Y por último vemos las 3 manifestaciones del amor en el carácter de la persona. ¿Acaso no ve usted fe en el carácter de Ruth? ¿Acaso no ve usted mansedumbre? ¿Acaso no ve templanza? Entonces no creo que forcemos el texto bíblico al decir que Ruth, de alguna forma, Dios le reveló que había 2 mandamientos que ella podía cumplir para agradar por completo a Dios y que en su vida se manifestó también el fruto del Espíritu Santo. A mí me parece extraordinaria la declaración de Ruth. Me parece sublime porque nos enseña a nosotros a estar dispuestos a amarnos los unos a los otros. Nos enseña a estar resueltos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Nos enseña que hay una evidencia, hay una marca que es inequívoca, que es necesaria que esté en la vida de todos aquellos que se dicen ser cristianos. El amor. El amor para con Dios y el amor para con los hombres. Creo que Ruth entendió cosas que tal vez ella ni siquiera se dio cuenta que entendió. Creo que Dios le reveló cosas extraordinarias a Ruth, como debe de revelárnoslas a nosotros también. Como Ruth, nosotros debemos amarnos los unos a los otros. No podemos hacer demasiado énfasis en esto. La Biblia dice que contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, no puede decir alguien, ya lo dijo muchas veces, no hay ley. Para hablar del amor no hay ley. Menos para hablar del amor entre nosotros y el amor a Dios. Por lo tanto, mis hermanos, la marca de una conversión auténtica es el amor. El amor para con Dios y el amor para con los hermanos. Amén. El tiempo no perdona y nos ha ganado en esta tarde.
debemos concluir tanto el tema de hoy como la serie por completo. El día de hoy podemos concluir de que la marca de una conversión auténtica es el amor de Dios manifestado en la vida de la persona. Nadie puede decir que conoce a Dios si no ama. Quienes tratan a sus hermanos en Cristo con discriminación, quienes son cegados por sus prejuicios y siguen haciendo diferencia entre quienes aceptar y a quienes no, son carnales, y el amor de Dios no se ha perfeccionado en ellos. Por último, mis hermanos, el que ha conocido realmente a Dios lo demuestra cumpliendo los dos más grandes mandamientos: ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a su prójimo como a sí mismo. Oremos. Padre, tú que nos has amado con un amor eterno e incondicional en Cristo Jesús, te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo perfeccione tu amor en cada uno de nuestros corazones y que nos haga entender cuál es la altura, la profundidad, la anchura y la longitud del amor de Cristo Jesús. Que nos des un don de sabiduría para que podamos conocerte realmente. Que nos hagas entender, Señor, que la única manera de saber si somos realmente nacidos de Dios es que nos amemos los unos a los otros. Y la única forma de saber que somos conocidos por ti, que somos nacidos de ti, es que te amemos a ti. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a ser perfeccionados en Cristo Jesús, a amarnos, a soportarnos, a bendecirnos y a buscar la edificación los unos de los otros. Señor, líbranos a todos de actuar con discriminación, que permitamos que nuestros prejuicios y los complejos, Señor, nos estorben para nuestra convivencia, para nuestra unidad. Señor, líbranos, limpia nuestro corazón de todas estas cosas y permítenos, Señor, que en nuestra vida se dé el fruto de tu Espíritu Santo, que haya amor para ti, que haya en nuestra vida amor genuino, amor ágape por cada uno de nuestros hermanos en Cristo Jesús, y que haya, Señor, realmente amor en nuestro carácter, que se manifieste a los perdidos, Señor. Ayúdanos a amar a los que no te conocen, amarlos lo suficiente para predicarles tu palabra, para hablarles de tu evangelio y para rescatarlos de una perdición eterna sin ti. En el nombre precioso de mi Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Sigamos confiando en el Señor, esperando en nuestro Dios, que pronto nos podremos volver a reunir para adorarle como lo que somos, un cuerpo, una iglesia. A ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad.